Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Ahí tú estás lista, por favor. Tu Biblia, saca tu Biblia o tu celubiblia, pero quítale sus datos. Amén. Y vamos a abrir, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 20. Amén. Damos la bienvenida a nuestros hermanos también que se están conectando, a todo aquel que también tiene ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Amén. Proverbios, capítulo 21, versículo 20. Dice la palabra del Señor: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Oraremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos también por este tiempo que podemos, Señor, escudriñar, Señor, tu palabra. Habla, Señor, a nuestros corazones, habla, Señor, a nuestras vidas, abre, Señor, nuestro entendimiento. Hoy queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, Señor amado, y que hoy podamos entender, Señor, mi Dios, tu palabra, podamos atender, Señor amado, tu consejo, podamos guardarlo en nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, Señor, danos un corazón manso, Señor, que pueda recibir tu palabra. Quita de nosotros, Señor amado, todo aquello, mi Dios, que ha sido adoctrinado, Señor, desde hace tiempo, Padre, en nuestras vidas, y que hoy te podamos conocer, Padre, porque, Señor, tenemos que prepararnos, Señor, cuanto más, Señor, que tú estás cerca, Señor. Prepáranos, Señor, en este tiempo con el alimento que tú, Señor, nos das para poder, Señor, recibirte en los aires. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, seguimos con la serie de la parábola de las 10 vírgenes, de podernos presentar, sí, como una virgen pura al Señor. Hoy vamos a ver un tema muy importante, si Dios quiera que nos alcance el tiempo, si no lo vamos a tener que hacer en dos partes, pero me gustaría que prestemos mucha atención, ¿ok? Vamos a ver lo que es la inmadurez en una virgen. Cuando hablamos de inmadurez, a veces la palabra asocia a los niños, ¿ok? Y vamos a ver ahorita, a la luz de la palabra, a qué se refiere también el Señor cuando alguien es inmaduro. Cuando se habla de una virgen insensata, y por si acaso hoy terminamos, ¿sí?, la primera parte de las 5 vírgenes insensatas, el Señor mismo en el contexto está hablando a Israel, que es un pueblo insensato, ¿ok? Inmaduro. Esa palabra también significa imprudente, inmaduro en sus actos, inconsciente, irresponsable. Y otra palabra que puede ser fuerte es absurdo, ¿ok? Algo que el Señor estaba en contra de cosas absurdas que hacía el pueblo de Israel. Y en el contexto en el que habla el Señor está en Mateo 24. Vamos a ir ahí, por favor. Sí te animo a que puedas leer, son varios versículos de este capítulo, pero me quiero enfocar a algo muy importante. Creo que como hijos de Dios, el Señor ya no quiere que tomemos leche, sino que comamos alimento sólido. Es lo que el Señor estaba diciendo a su pueblo. La leche está asociada a los niños, pero la carne sólida está asociada a aquellos que han alcanzado madurez, ¿ok? Pero hoy vamos a hablar un poco sobre la inmadurez, ¿ok? Mateo 24, vamos a leer el verso 43. Pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé, que dice, el alimento a tiempo? Para que, dice ahí, para que les dé el alimento a tiempo. Alguien que sabe que cuando va a venir un ladrón, no deja pues, pone toda la seguridad, cuida su casa porque sabe que va a venir en la noche. Por eso está haciendo mención, el Señor hace esa ilustración. Pero dice, cuando nosotros somos prudentes, fieles, dice, vamos a saber dar el alimento a nuestra casa, el alimento que realmente tienen que tener, ¿ok? Así lo vamos a llamar. Vamos a Hebreos, por favor, para que veamos que el Señor mismo, al hablar de las vírgenes insensatas, se refería a Israel. Hebreos 5:11.
aquí está advertencia contra la apostasía. Escucha bien, dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Está hablando sobre en el contexto de que Jesucristo viene de Melquisedec, de ese sacerdocio, no el del Leví, sino de Melquisedec. Por eso dice, hay mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque es niño, inmaduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿ok? Es decir, aquí el alimento dice es para los adultos, no es, dice ahí, para los niños, ¿ok? Vamos a ver un poquito entre la inmadurez y la madurez, pero más también el tema va enfocado en lo que es segunda de Samuel. De ahí vamos a sacar unos principios que el Señor mostraba en su palabra. Todos conocen este pasaje de las consecuencias del pecado de David, que pagó con 4 tantos y prácticamente lo pagó con toda su familia. Y en el capítulo 13 de segunda de Samuel está un acontecimiento, el primer tanto que tuvo que pagar David con Amnón y Tamar, que eran sus 2 hijos, ¿ok? Y Tamar dice que era la hermana de Absalón. Y hay algo muy interesante acá, ¿ok? Amnón y Tamar eran hermanos y Tamar era virgen, ¿ok? No estaba comprometida, y ahorita vamos a ver, de acuerdo a lo que dice también en Deuteronomio, cómo Amnón se aprovechó de una virgen. Y quiero que eso lo tengas y lo subrayes, como en este tiempo muchos también se aprovechan de la iglesia, de la virgen, ¿sí? La esposa del Señor. Y Tamar dice que vestía una túnica, un vestido de colores, que era el vestido o la túnica que se vestían así las hijas de los reyes, las hijas vírgenes. ¿Te acuerdas que José también vestía esa túnica, una túnica de colores, que su padre mismo lo hizo? ¿Qué simboliza todo ello? La integridad. Y en José vemos eso, la integridad. En Tamar vemos que prácticamente Amnón, su hermano, fue quien abusó de ella, se aprovechó, ¿ok? Se aprovechó. Pero eso quiero que lo subrayes, si nos alcanza el tiempo lo vamos a ver, amén. Según Romanos, eso lo puedes anotar, 8:29, dice la palabra que el Señor quiere y nos ha hecho conformes a la imagen de su Hijo, es decir, que nosotros debemos llevar la imagen de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, ¿ok? Y nuestra mirada ya no tiene que estar puesta en el hombre viejo, es decir, en nuestros deseos, en el pecado. Pablo mismo decía que es una batalla constante, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso lo hago porque es el pecado que mora en mí. Por eso dice, yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo, con mis miembros a la ley del pecado. ¿Quién me librará? Y muchas veces te has preguntado, ¿por qué sigo pecando? ¿No? ¿Quién me librará, dice Pablo, de este cuerpo de muerte? Dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo que nos libra del pecado. Amén. Y el Señor nos libra. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es lo que no entendía el pueblo de Israel, es el que nos quiere librar del poder, ¿sí? Del pecado. ¿Ok? Y esa obra que el Señor empezó en cada uno de nosotros va a ser fiel y justo en perfeccionarlo hasta su venida. Amén. Amén. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en ese proceso de madurez. Cuando se habla de madurez, se habla de santificación, ¿ok? Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda en ello. Ahora bien, nosotros debemos someter, ¿sí? No, todo nuestro viejo hombre al Espíritu de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Cuando a través de la oración y la palabra damos lugar a que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Miren, en Hebreos 5 que acabamos de leer, hay algo muy importante acá, ¿ok? ¿Y por qué te digo que la parábola de las 10 vírgenes y sobre todo las 5 insensatas está referida al pueblo de Israel? Porque ellos habían sido tardos para oír. Aún dice la palabra en Deuteronomio 29:4, si no me equivoco, que el Señor hasta el día de hoy no les dio oídos para oír, ni ojos para ver, ni corazón para entender.
Es decir, eran niños y se basaban solamente se aferraban mucho a la ley, ¿ok? La ley no es mala, la ley de Dios es perfecta, pero vamos a ver acá que cuando alguien depende de la ley es niño, amén, y lo vamos a estudiar bien a fondo, ¿ok? En Hebreos 5, aquí el pueblo hebreo, ¿ok? Porque el escritor escribe a los hebreos, está viendo que se estaban deslizando, se estaban yendo hacia el judaísmo, estaban volviendo atrás, ¿ok? Y el escritor aquí a través del Espíritu Santo está confirmando la fe del Evangelio, ¿ok? Quiere confirmar la fe del Evangelio y les muestra en el capítulo 1 la superioridad de Cristo, que es superior a los ángeles. Les muestra la superioridad de Cristo con relación a Moisés, que es mejor, que es superior a Moisés. Luego también hace mención a que el nuevo pacto es mejor, ¿ok? Superior al antiguo pacto y a todo lo que representa el antiguo pacto. Comparan a Jesús aquí el escritor con los ángeles, que Jesús es superior igual que a Moisés. Compara en Hebreos 4, y me gustaría que eso también lo leas en tu casita, ¿ok? Que el reposo que ofrece Cristo, Jesús, es superior al reposo del sábado, ¿ok? Escucha bien, eso está en Hebreos 4. Quizá nunca has leído el libro de Hebreos, te animo a que puedas leerlo. Y cuando se habla que es mejor, y esa palabra mejor es que es superior, es que significa que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Ahora bien, cuando en el capítulo 5, en el verso 11 dice, ustedes se han hecho tardos, dice ahí, para oír. Es decir, que los judíos recibieron la ley, pero estaban apegados a la ley. Y cuando llegó la gracia, pues ellos mostraban resistencia. Anota Deuteronomio 29:4 de lo que te dije, que ahí el Señor les había dado oídos, pero ellos no veían con sus ojos, no escuchaban con sus oídos y su corazón no entendía. Mira, en Gálatas, capítulo 3, versículo 24, el Señor no quiere que seamos niños, hermanos. Vamos a Gálatas. Capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esa palabra, ayo, ¿sí? Es la palabra en griego que es paidagogo, que viene pedagogo, que significa maestro de niños, ¿ok? Es decir, que la ley era un maestro de niños, porque si nos ponemos a pensar, la ley cómo está expuesta, es como cuando se le enseña a un niño, no hagas. En los mandamientos que dice, no matarás, no adulterarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. Cuando se le enseñan a nuestros niños, es bueno enseñarles y prohibirles cosas que no tienen que hacer, ¿sí o no? Es necesario. No vas a hacer esto, ponte esto, tienes que hacer esto, ¿ok? Pero vamos a ver más adelante que ya ha venido el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, y cuando amamos a Dios no es necesario que alguien nos obligue a no hacer, sino que nos tienen que enseñar qué hacer, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver a fondo, ¿ok? Y cuando se habla de ayo, era un instructor de niños, ¿ok? Era un instructor de niños. Y ahí bien dice la palabra, ¿no? Que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley, el fin de la ley, y lo vamos a ver ahorita, es llevarnos a Cristo. ¿Ok? Y venida la fe, dice, ya no estamos bajo ayo, bajo instrucciones, como hacían en ese tiempo, enseñar a los niños. Aquí algo me anoté, ¿ok? El que no entiende el espíritu de la ley, que es perfecta, es decir, los que dependen de la ley son niños inmaduros. Pero aquellos que entienden el espíritu de la ley, como el Señor Jesús mismo lo enseñó, pues el Señor quiere darnos alimento sólido, ya no quiere darnos leche, ¿ok? Dios dice la palabra que iba a darnos un nuevo corazón, iba a poner un espíritu nuevo en nosotros, y dice, todos me conocerán, dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Ya proféticamente decía, ¿no? Nadie dirá, conoce al Señor, sino que todos me conocerán, ¿ok? Ahora bien, si vemos en los 5 libros de Moisés, que Dios mismo los escribe, ahí se habla
engloba solo dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero en el Nuevo Testamento hay una simple frase que está en Romanos 6, si no me equivoco, dice: cuando amamos, hemos cumplido la ley. Imagínate, 5 libros para que el pueblo de Israel como niños tenían que aprender, así como les enseñamos a nuestros niños: no hagas, haz esto, haz aquello, ¿ok? Es como a nuestros niños les damos recompensas también. Si te portas bien, te voy a llevar al parque, le decimos, ¿no ve? Es lo mismo que está, si no me equivoco, en Deuteronomio 29, me corrigen, en las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Es decir, si me obedeces, el Señor te dará. Si pecas, vendrán estas consecuencias. Es lo mismo como cuando instruimos a nuestros niños. Por eso que ayo significa instructor de niños, maestro de niños. En Gálatas 5 habla sobre lo que son las obras de la carne. Dice: manifiestas son las obras de la carne. Pero dice que el fruto, con el fruto del Espíritu, dice: no hay ley, ¿ok? Sino que más bien es la ley del Espíritu. En otras palabras, el que vive en el Espíritu no necesita que se le diga: no hagas, no vayas, sino que prácticamente el Señor nos guía, y cuando amamos al Señor sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso es triste cuando a veces uno espera que se le diga: haz esto, haz el otro. No somos niños, hermanos. Si realmente amamos al Señor y somos guiados por su Espíritu, sabemos cómo vamos a agradar al Señor, guardando ese espíritu de la ley, la palabra, las escrituras, la ley perfecta de Dios. Amén. Pero no como el pueblo judío lo estaba haciendo. Por eso te animo, y no nos va a alcanzar el tiempo, lee los 13 capítulos de Hebreos. El Señor va a abrir nuestro entendimiento para que entendamos que Cristo es superior a todo el antiguo pacto. Amén. Ok, sigamos. Entonces, ¿por qué cuando los niños también llegan a la adolescencia se rebelan ya contra el mandamiento de los padres? Y no se rebelan contra los papás, sino es contra el mandamiento, porque cuando ya se les decimos: no hagas, a ver, silencio les decimos. Ya como que los niños cuando son adolescentes ya como que ya no quiero que me obligues, ¿verdad? Ya no quiero que me digas que no, que no, que no. Y eso pasa con nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya se les tiene que enseñar, ¿sí?, a madurar. La madurez, hermanos, no está en relación a una edad en particular. Hay niños que pueden ser más maduros que muchos que prácticamente siguen siendo niños, ¿ok? La madurez no está en relación a una edad o en cronología, ¿ok? Ahora bien, cuando dice aquí la palabra, a ese yugo, ese era el yugo en el cual los judíos estaban ligados a la ley. Ahora bien, cuando te decía, ¿no?, que Dios mismo escribió esos 5 libros, los primeros, que se le llama la Torá, para poder enseñar al pueblo de Israel a amar a Dios y al prójimo. Pero en ningún momento lo amaban como realmente el Señor quería le amaran, o al prójimo como realmente deberían amarlo. Y hemos dado ejemplos, por ejemplo, el día viernes, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús trató a la mujer sirofenicia de una manera tal que era como los judíos trataban a los demás. No tenían misericordia y llamaban a los gentiles inmundos, perros, así los llamaban, ¿verdad? Por eso que Pedro mismo ve esa visión y el Señor le dice: no llames inmundo aquello que yo santifiqué. Es decir, igual el Señor se reservó a nosotros que éramos gentiles, ahora nos apartó para que ahora den celos, ¿sí?, al pueblo de Israel. ¿Y por qué te hablo de celos? Se cumple lo que dice Deuteronomio, ¿sí? Está en Deuteronomio 32, 21. Cuando vemos, el Señor mismo le dice, ¿verdad? Había muchas viudas en el tiempo de Elías en Israel, pero ¿a quién fue enviado Elías? A una viuda de Sarepta de Sidón, no era judía. Vemos en los tiempos de Eliseo que había muchos leprosos en Israel, pero ¿a quién fue enviado Eliseo? A Naamán el sirio. Y es ahí, dice, donde los escribas y fariseos, dice, se llenaron de ira. Eso es celo. Por eso que Dios mismo provocó a celos, ¿sí?, al pueblo de Israel con nosotros, una nación insensata, pero que ahora hemos sido por misericordia injertados en el olivo. Amén. Ahora, sigamos por favor. Vemos acá en el pueblo judío, como está en Hebreos 5, ¿no?, que ellos tristemente estaban siendo inmaduros. ¿Por qué? Porque estaban volviendo al judaísmo, pegados a tradiciones y mandamientos, que no habían entendido el espíritu
espíritu de la palabra, el espíritu de la ley que es perfecta. Ojo, no estamos en contra de la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, ¿sí? Sino que el problema no es la ley, sino el problema para Dios eran los niños. Cómo los niños seguían siendo inmaduros y menospreciaban ya como en ese tiempo todo lo que hizo Jesucristo en aquella cruz, ¿ok? Nuevamente te animo a que leas Hebreos. Y una vez más te repito, esa palabra ayo es pedagogo que es maestro de niños, ¿ok? Ahora bien, cuando Jesús habla con Nicodemo, está en Juan 3, yo te lo voy a leer para no parafrasear, y le dice, ¿verdad?, que es necesario que puedas nacer de nuevo, ¿no ve? Dice, vamos en el verso 5, dice Jesús le respondió, verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dijo es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo aquí Jesús? Es decir, estás queriendo volver otra vez a ser niño, ¿ok? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu, es guiado por el Espíritu de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Qué le respondió Jesús? Le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Por eso que en Hebreos 5 le dice, ustedes ya deberían ser maestros, ¿no? Pero se les tiene que volver a dar los primeros rudimentos, los principios, otra vez las bases, ¿sí? Porque no están aptos para comer alimentos sólidos, sino leche. Por eso que en Mateo 24 que hemos leído, el padre de familia, cuando sabe y es prudente en que ya el Señor está cerca, no le va a dar leche a sus hijos. Y espiritualmente, como iglesia, hermanos, en general, no estamos para dar leche, estamos para dar alimento sólido. Estamos preparando ya al pueblo de Dios para poder recibir al Señor en las nubes. Amén. No podemos. Y en Ezequiel 13:3, el Señor está en contra de esos falsos pastores que solamente predican o comparten cosas que no tiene relevancia, es decir, siguen siendo niños, siguen siendo o dando alimento que no debería ser el alimento correcto. Por eso yo te animo, tú como padre y como madre de familia, tú sabes qué alimento dar a tus hijos. En lo natural lo sabes bien. En lo espiritual, ¿qué estamos dando de alimento a nuestros hijos? ¿Les estamos llevando nuevamente al judaísmo? ¿Los estamos llevando, y así, perdónenme, pero es lo que el Señor me mostraba, como Amnón? Estamos aprovechándonos de esas vírgenes, de esos jóvenes, de esas niñas, de esos niños, de la iglesia, y los volvemos a judaizar. Hermanos, no tenemos que violar a las vírgenes. Amnón se aprovechó de Tamar, y Tamar era una virgen que no estaba comprometida. Y ahorita vamos a ver si nos alcanza el tiempo, ¿ok? Sigamos, por favor. Entonces ahí le dice Jesús, no, tú que eres maestro, le dice a Nicodemo, ¿no entiendes esto? Sabemos que la ley exige mucho, pero hermanos, no nos da herramientas. Es decir, va a haber frustración, porque una y otra vez vas a fallar, dice la palabra, ¿verdad? Es decir, ya ofendiste un punto, listo, eres hallado culpable. Pero ya, si la ley exige mucho, el Evangelio de Cristo exige mucho más. Pero ¿cuál es la ventaja que tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estamos entendiendo? Ok. La ley es temporal, así como Gálatas lo hemos leído, ¿verdad? Que ya venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ¿ok? Es decir, la ley es temporal hasta que pase el tiempo de la infancia, llega Jesús y viene ya el propósito, que la palabra es telus, ¿ok? Que significa propósito. Cuando el Señor mismo dice, no, consumado es o consumado está, significa que ya cumplió el propósito de la ley. Cuando dice en Mateo 5, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Ahí es el telo, es decir, el fin, el propósito era que Jesús venga y cumpla correctamente la ley para que nosotros ya no estemos bajo esclavitud, sino bajo la gracia. Amén. Por eso que es el propósito, el cumplimiento de la ley es Cristo. Amén. Es como si vamos tomando un ejemplo, cuando tomas una plantita, vas sembrándola, ¿no?
la vas regando, va creciendo, va teniendo hojitas, y de las hojitas vienen sus frutos ricos, ¿no? Preciosos, y esos frutos ya están listos para ser comidos. Así esos frutitos, sí, ya tienen que estar listos cuando vengan, ya dice ahí los ángeles, y pues retiren la cosecha, ¿no? Es decir, el Señor quiere madurez, no inmadurez. Por eso que el Señor mismo les decía al pueblo de Israel, ellas eran las vírgenes insensatas, ¿ok? Ellas eran las vírgenes insensatas. Y el Señor mismo cumple ese propósito, ¿no? Cuando dice, ¿no? He acabado, Señor, Padre, la obra que me diste que hiciese, ¿ok? Y como te decía, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Como dice Gálatas, era un ayo, un instructor para llevarnos a Cristo. El propósito de Cristo es llevarnos, ¿sí? Es salvarnos y llevarnos al Padre. Y el propósito del Padre es que nosotros llevemos la imagen de su Hijo. Es decir, reflejemos el carácter de Cristo. Amén. Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios 1:7 vamos a leer. Como te decía, la madurez no tiene nada que ver con la edad. Cuando tú ya ves a tus hijos que ya han tomado leche y ya son aptos para tomar alimento sólido, pues ya les das el alimento sólido, ¿verdad? Pero no está bien que pues mis hijos o nuestros hijos ya tengan pues 10 años y sigan pues con el biberón. Como que no es algo normal, ¿no ve? Así era el pueblo de Israel, ¿ok? Estaban con su biberón nomás ahí en la boca. Por eso que el Señor les decía, todavía están siendo niños. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice Pablo en 1 Corintios 1 que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, los insensatos desprecian ¿a quién? A Cristo. ¿Ok? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ok? Cuando alguien ya es sabio, va a aceptar la enseñanza, va a aceptar la corrección. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, cuando a un niño se le exhorta, es normal que él se ofenda, ¿verdad? Pero cuando a un adulto le exhortas, no sería normal que se ofenda, sino debería aceptar la corrección. Cuando Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 les dice, oh Gálatas insensatos, escucha bien esa palabra, no lo voy a decir en el original porque suena fuerte, pero les dice Gálatas insensatos, ¿sí? ¿Quién dice ahí? Los cautivó, ¿no? Y cayeron de la gracia. Es decir, esa palabra fuerte, si hoy en día vemos a un judío que se vuelve otra vez a esclavizar, se puede tolerar. Pero los gálatas, prácticamente gentiles, que vuelvan al judaísmo, eso no se puede tolerar. Es como hoy en este tiempo nosotros que éramos gentiles, volver al judaísmo, eso no es tolerable, hermanos, ¿sí? Es volver a ser niños, es volver, ¿sí? A tomar biberón. Y no estamos ya en este último tiempo para tomar leche, sino para comer alimento sólido, ¿ok? No hay que caer, ¿sí? De la gracia. No podemos volver al judaísmo. Amén. Ok, sigamos. Otro ejemplo de inmadurez es lo que pasaba en Corintios, en la iglesia de Corinto, que ellos se excitaban mucho con los dones que tenían, ¿ok? Pero ¿cuál era su comportamiento? De inmadurez, ¿verdad? Podían tener todos los dones. Aún la iglesia de Corinto era la iglesia que tenía todos los dones. Pero ¿cómo era su carácter? No reflejaban a Cristo. Adulterio por acá, peleas por acá, discordia, disensiones, pleitos, envidias. Es decir, solamente eran carnales, por más que tengan dones, ¿ok? Por eso nos habla muy clara la palabra, ¿verdad? Por más que tengamos dones, hermanos, nuestra actitud, ¿cuál es? Si seguimos nosotros comportándonos como niños, ¿ok? No debemos comportarnos como niños, ¿ok? Ahora bien, si vamos a Hebreos 5:12, por favor. Porque el Señor está tardando, pero no retarda su promesa, ojo, lo aclaro. Pero ¿por qué tarda en venir? Como aquella parábola de las 10 vírgenes que el esposo estaba llegando, pero las vírgenes la esperaban y todas, dice, se durmieron, ¿verdad? ¿Por qué tarda el Señor? Porque todavía Cristo
no ha completado quizá en nosotros, ¿sí? O el Espíritu Santo va a completar, va a perfeccionar su obra en nosotros, pero todavía falta madurez en el pueblo de Dios para que podamos nosotros presentarnos a Él. No podemos presentarnos, Señor, aquí estoy y todavía mi vida es llena de inmadurez. Estoy actuando, siendo como niño. El Señor quiere que seamos maduros. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, dice ahí, y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que esa palabra ejercitados es poner en práctica, ¿sí? O también está relacionado al significado de costumbre, ¿ok? En el buen sentido, ¿no? De poder practicar. Por ejemplo, si tú practicas algo durante varios días, se te vuelve un hábito, ¿verdad? Vas practicando, te vas ejercitando en la piedad, como Pablo le decía a Timoteo. Pero dice ahí, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú eres niño, y decíamos, eso es lo que representa la ley, un ayo, un instructor de niños, se le dice no hagas, se prohíbe esto, se hace esto, si te portas bien te bendigo, si te portas mal hay consecuencias, es como a un niño, ¿verdad? Pero cuando ya vino ya el Espíritu Santo y ya conocemos todos y no hay necesidad, como dice la palabra, que alguien nos diga conoce al Señor porque todos lo conocerán, porque es el Espíritu Santo cuando mora y nosotros conocemos al Señor, sabemos que si lo amamos nos vamos a comportar guiados por el Espíritu de Dios. Ya no va a haber necesidad que alguien te diga no hagas esto, no cometas esto, no hagas, sino que tú mismo vas a querer agradar al Señor porque es el Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Ya tienes ejercitados bien ya, como dice aquí la palabra, tus sentidos, ¿no? Disciernes entre lo que es el bien y el mal, pero obviamente esa obra solo lo hace el Espíritu Santo. Alguien que no tiene al Espíritu Santo de Dios no va a poder discernir entre el bien y el mal, porque a lo bueno lo va a llamar malo y a lo malo lo va a llamar siempre bueno, ¿ok? Ya vamos terminando, si nos está alcanzando el tiempo, ¿ok? Cuando hablamos de que el Señor nos tiene que santificar y que tenemos que ser maduros, solo la palabra de Dios es la que nos santifica, ¿sí? Es decir, cuando leemos su palabra, cuando somos guiados por su palabra, por eso le decía el Señor, no, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿ok? Tu palabra es verdad. Ahora bien, ¿cómo nosotros crecemos o hay crecimiento y madurez? No es por impartición, sino por relación. ¿Qué significa? No porque tú vengas y te congregues o porque te conectes o porque escuchas muchos mensajes vas a crecer espiritualmente. ¿Cómo crecemos? Cuando hay una relación con Dios, ¿ok? O sea, no significa que yo voy a madurar y crecer solamente por cumplir y venir y escuchar mensajes y escuchar alabanzas, no, sino es la relación sincera, real que yo tengo con Dios y el Espíritu Santo, de poder acercarme confiadamente. Y es interesante en Hebreos 4 cuando te decía que el Señor mismo dice que el reposo que ofrece Jesús es más que el reposo del día sábado. Abajo dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Imagínate, en ese pasaje, en ese contexto está ese hermoso pasaje. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para que puedan encontrar socorro, oportuno socorro, misericordia, gracia cuando más lo necesitan. Ahí dice la palabra, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros estamos enseñando y dando el alimento a la familia? Y si vamos a hablarlo así como decía el Señor, ¿verdad? El hombre, el siervo fiel y prudente es el que da el alimento a tiempo. No estamos, hermanos, sabemos que vivimos los últimos tiempos. No sé, los últimos tiempos ya se han hablado hace 2000 años. Y si tienen que pasar 2000 años, van a seguir siendo los últimos tiempos. Amén. Ok, solo Dios tiene misericordia y sabe si todo esto va a arreglarse o si no va a ir de mal en peor. Solo Dios lo sabe, ¿verdad? De nosotros no depende. Es de Dios quien tiene misericordia. Amén. Pero ya vivimos esos últimos tiempos en todo lo que escuchamos y en todo lo que vivimos. ¿Qué estamos dando de alimento a nuestros jóvenes? ¿Qué de alimento le estamos dando a la iglesia? Mira, ¿qué dice Ezequiel 13:3? Por eso, si somos prudentes, vamos a dar el alimento correspondiente a la iglesia, a la familia, a los hijos,
esposa, al esposo. Pero si no, solamente vamos a alguien que no es prudente, solamente va a dar leche. Y ya pues alguien que ya quiere crecer no solamente va a tener que tomar biberón, sino que es alimento sólido. Ezequiel 13:3 dice la palabra: así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos. Mira, otra vez dice la palabra insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. No dice, andan en pos de su propio espíritu, es decir, que no han hecho conforme al propósito de Dios. No han dado el alimento correspondiente al pueblo de Dios, sino era conforme a sus deseos, conforme a su espíritu. Por eso que en ese tiempo estaban cegados. Otra vez repito lo que dice Deuteronomio 29:4, ¿no? Eran tardos para oír, como dice Hebreos. Tenían ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no oían. ¿Sí? Ojos no veían, oídos no oían, y su corazón no era entendido para con Dios. Pero ahora que el Señor ha puesto un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de nosotros, nosotros ya podemos conocer al Señor. Amén. Podemos conocerlo y el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Ahora, vamos por favor a la aplicación, ¿sí? Práctica. Y nos alcanza el tiempito. Paciencia, porfa. Veamos por favor lo que decíamos de 2 de Samuel 13, de Amnón y Tamar. Quiero leerte Deuteronomio 22:28, porque cuando leía y eso compartía con mi esposa y justo estudiábamos juntos este tema, yo decía, wow, cómo el Señor nos muestra y vemos que Amnón sabía la ley. Ojo, todo judío conocía la ley de Dios. Otra cosa es que no lo ponían en práctica, ¿no? O no sabían interpretarlo correctamente. 22:28 dice: supongamos que un hombre tiene relaciones sexuales con una joven que es virgen, pero que aún no está comprometida para casarse. Si los descubren, él deberá pagarle al padre de ella 50 monedas de plata. Luego deberá casarse con la joven por haberla violado y jamás en su vida podrá divorciarse de ella. Escucha bien, Amnón, ¿qué pasó con el hijo de David? Primero dice en la versión griega que David en ningún momento amonestó ni reprendió a su hijo Amnón. ¿Por qué? Porque lo amaba y porque era el hijo mayor. No tiene sentido, ¿verdad? Cuando uno ama, corrige, ¿sí o no? No lo va a socapar, ¿no ve? Por eso que ahí hay un error garrafal que estaba teniendo un padre de familia, ¿ok? Pero Amnón, el hijo de David, tenía un deseo de poder estar con su hermana y solamente el deseo de estar con su hermana era una obsesión. Solo quería tener relaciones sexuales. Pero Amnón conocía este pasaje que dice acá que si alguien iba a aprovecharse de una virgen, tenía que pagar al padre de familia esas 50 monedas de plata y tenía que casarse con ella y jamás, dice, divorciarse. ¿Qué es lo que quería evitar Amnón? La responsabilidad. Como hoy en día vemos allá afuera, ¿verdad? Alguien que prácticamente solo quiere tener una noche de placer, con todo respeto, pero no se hace cargo ni es responsable del fruto que ya está en camino, ¿verdad? Y ahí vemos padres irresponsables, ¿ok? Bueno, otro tema, pero sí viene al caso. Amnón no quería ser responsable de sus actos, ¿ok? Vamos a 2 de Samuel 13. Y quiero que tipifiquemos la Virgen Tamar como la iglesia, ¿ok? Porque cuando habla de virgen, simboliza la iglesia, la esposa del Cordero. Me gustaría que lo leamos, por favor, ¿sí? Para que no perdamos la esencia. Dice la palabra: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, así es la iglesia de Dios, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estando Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo. Primero dice que Amnón sabía que por ser virgen iba a ser difícil, porque ya sabía la ley. Conocía que no podía aprovecharse de una virgen. Amnón tenía un amigo, qué triste cuando tenemos malos amigos, ¿verdad? Que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Cuidado con esas amistades que te inducen a hacer lo malo y tú ya conoces lo que es lo bueno. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así?
Esto era porque algo estaba sucediendo en este muchacho. No voy a decir lo que está pasando por respeto, ¿sí? Pero es cuando alguien está obsesionado y comete cosas en lo secreto. Ya me vas a entender. Por eso estaba enflaqueciendo. ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle, mira, el papá David. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y la coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. En la ley en Deuteronomio dice que si prácticamente la mujer Tamar gritaba, prácticamente ella iba a ser perdonada porque estaba pidiendo socorro. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Amnón? Está queriendo hacerlo todo a ocultas, pero sabemos que no hay nada oculto debajo del sol, ¿ok? Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella. Es decir, la violó, quiso tomarla y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Más justa era esta virgen, ¿verdad? Así como vemos a Tamar también en Génesis, ¿no? La nuera de Judá. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Aún su hermana sabía que si iba a hablar, iba a hacer las cosas correctamente, iba a decir, padre, quiero yo estar con Tamar, pero hacer lo que es correcto, ¿verdad? No solamente tener un momento de placer, sino cumplir mis responsabilidades. Es decir, yo quiero estar con Tamar, entonces me caso con Tamar, ¿no? Estoy con ella. Pero dice aquí la palabra, y como hemos leído en Proverbios 1:7, dice, el insensato desprecia la enseñanza, la corrección. ¿Qué le dice el verso 15 a Amnón? Luego la aborreció a Amnón con perdón, estoy más atrás. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti, mas él no la quiso oír. Qué triste cuando a veces los impulsos dominan más que nuestro temor a Dios, ¿no? Y ahí vemos que dice, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. En otra versión dice, la violó. Luego le aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal en este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Ese es el insensato, el que no sabe controlar sus actos y ni quiere escuchar corrección, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella, escucha bien, un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y se esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Qué triste, qué triste. Un insensato, hermano, así como el Señor está hablando a Israel, es alguien que no medía sus actos. Es alguien que era imprudente, no sabía controlarse, ¿ok? Es decir, alguien inmaduro, en otras palabras. Esa es la inmadurez de una virgen. Pero qué triste cuando hoy en este tiempo, hermanos, y escucha bien, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio del Señor. Tenemos la responsabilidad de poder acercar a Dios, poder acercar a las personas a Dios. Nosotros no cambiamos a las personas, es el Espíritu Santo que cambia a las personas. Pero qué triste cuando en este tiempo, como también lo había y no nos va a alcanzar el tiempo para estudiar, pero en el Nuevo Testamento vemos a Pedro y a cómo fue seducido, ¿ok? Dice ahí la palabra, Pablo mismo le confronta y le dice, hipócrita,
cómo Pablo mismo confrontaba y decía, y dice ahí en 2 Corintios 11, cómo ustedes, como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos están siendo extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y qué triste cuando uno se comporta como Amnón y quiere violar a las vírgenes, es decir, a la iglesia de Dios, enseñándoles mandamientos de hombres, enseñándoles cosas de niños. Que hemos dicho, ¿verdad? Hay dos callados, el callado atadura y el callado gracia. Muchos tienen que funcionar con el callado atadura, es como a nuestros hijos. No entienden a las buenas, a las malas van a entender. Te prohíbo que hagas eso porque no tienes que hacerlo. Y qué triste que hoy, en este tiempo, muchos quieran solamente ser enseñados por el alimento con la leche, de que se les diga no hagas, no tomes, no esto y el otro. Aún Colosenses dice, ¿verdad? Mandamientos, ¿no? Y de hombres que dicen no hagas esto y el otro. No, cuando realmente deberíamos saber que en Cristo podemos nosotros caminar en madurez y no como niños, sino ya tenemos que tomar la comida como adultos, ya no como niños, ¿ok? Vemos que Amnón no quiso asumir su responsabilidad y se aprovechó de Tamar. Muchas veces nosotros nos aprovechamos de nuestros hermanos también. No somos responsables para con el cuidado de nuestros hermanos en la congregación. Con los que están allá afuera también, ¿a cuántos has ido y les has compartido? ¿O te has preocupado por ellos y estás orando por ellos? No cumplimos nuestra responsabilidad. Y como Amnón solamente queremos excitarnos nosotros en nuestros propios deseos, en nuestras propias cosas, porque solo quiero hacer lo que yo quiero hacer y no soy responsable con los que están a mi alrededor. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Algunos ya están pensando en la comida, ¿ok? Pero espero que se esté entendiendo, ¿sí? Que nosotros no debemos aprovecharnos de la iglesia del Señor, ni de una congregación, ni de cualquier congregación en general. No podemos aprovecharnos. Y como buenos padres, prudentes, fieles, porque ya vamos a entrar, ojo, a temas donde el Señor nos va a proveer. Hemos dicho, el Señor es quien provee la comida, ¿ok? Y Él nos va a proveer ahora lo que son las 5 vírgenes prudentes, ¿ok? Ya así como el Señor también exhorta a las iglesias de Asia Menor, así también las alaba, así también vamos a entrar a unos temas muy importantes. Pero yo te animo a que puedas ver estos mensajes, que como hoy son 5, de las 5 vírgenes insensatas, y podamos ir repasando y puedas ir reflexionando si todavía soy insensato. Si realmente, como Pablo decía, pruébense si están verdaderamente caminando en la fe, ¿no? Porque si el Señor es paciente, quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Y ninguno se pierda. Y nuestra tarea es poblar el cielo y despoblar el infierno. Pero a ver, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Estamos predicando, estamos compartiendo, estamos dándole alimento a nuestros hijos, el alimento que corresponde a la iglesia. Y cuando dice Mateo 24 es alimento, no le está diciendo les da leche, alimento sólido. ¿Y para quiénes son el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez. Amén. Y el Señor quiere que lleguemos a esa madurez. Amén. Y solo lo podemos alcanzar en Cristo, nada más. Amén. Ponte de pie, por favor. Qué triste, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en el pasaje que leímos de Tamar y Amnón, cuando una virgen era así usada, profanada, y en ese contexto aún dice la palabra en Deuteronomio 22, me gustaría que lo leas prácticamente todo ese pasaje, habla sobre leyes morales, como al hombre que adulteraba también tenía que ser apedreado. Pero ¿te acuerdas cuando a Jesús le presentan a esa mujer adúltera? ¿Y dónde estaba el otro cuate? ¿Por qué? Porque había mucho machismo, ¿no? Imagínate qué deshonra tenía una mujer en esos tiempos. Como hoy en este tiempo también lo puede haber, pero aunque no es no es mucho, ¿verdad? Porque ya prácticamente vivimos en tiempos donde todo se puede, ¿no? Es triste, ¿verdad? Triste es eso. Pero en esos tiempos, qué triste cuando una mujer, así como Tamar, le dijo, qué vileza me estás haciendo, Amnón. Votarme es peor de lo que me has hecho, le dice. Por lo menos ser responsable en que yo me quede contigo. Y si lees el desenlace, lo pasó mal a Amnón porque Absalón dice que era el hermano de Tamar, la hospedó en su casa, pero Absalón hizo unas conspiraciones para poder matarlo a su hermano.
Qué triste que esas consecuencias hayan venido por el pecado de David. Así lo tuvo que pagar. No paguemos, hermanos, que nuestros hijos no paguen las consecuencias de nuestros actos. Amén. Cierra tus ojitos y reflexionemos, ¿sí? Que nuestros hijos, que nuestra descendencia, nuestras generaciones que vienen, si así el Señor lo permite y tiene misericordia, y seguimos todavía teniendo nietos, que ellos no paguen las consecuencias de nuestros actos. Es tiempo de arreglar nuestras lámparas. Nuevamente te animo y te digo esto. Es tiempo de arreglar nuestras lámparas. Dice el sabio, el prudente, en la casa del sabio y el prudente hay aceite, pero el insensato todo lo disipa, todo lo menosprecia, todo lo gasta. Y eso aplica en muchas áreas de nuestra vida. ¿Estamos siendo prudentes, hermanos? ¿Hay madurez? Como te decía, ese fruto, ¿cómo se muestra la madurez? En la forma como hablas, en la forma como te comportas, en la forma como sirves, en la forma como alabas y sirves a Dios y a los demás. Ese fruto quiere Dios. Pero si no estamos dando frutos, pidamos al Señor que nos pueda hacer fértiles y no estériles. Y que no actuemos como niños, que no volvamos al judaísmo, hermanos. No está bien volver a los primeros rudimentos, a la leche. Porque dice el que toma leche es inexperto, porque es niño. Pero el Señor quiere una esposa, una virgen que sea madura, no inmadura. Por eso pídele al Señor, ayúdame a dar frutos, Señor. Ayúdame a crecer, Señor, en madurez. Que, Señor, no dependa, Dios, de mensajes, que no dependa, Señor, de alabanzas, que no dependa, Dios, de congregarme, sino que mi crecimiento dependa cuán real es mi relación contigo y con tu Espíritu Santo. Que podamos nosotros quebrarnos en la presencia de Dios diariamente, no esperar una reunión para poder escuchar palabra, sino diariamente escudriña la palabra de Dios. Escudriña la palabra, oremos cada día, demos el alimento a tiempo, estamos a tiempo. Antes que el Señor venga, demos el alimento correspondiente a nuestros hijos, a la iglesia, porque debemos preparar vírgenes prudentes, no insensatas, no inmaduras, así como Jesús le decía al pueblo de Israel, pero sobre todo a los fariseos. Ese es el contexto, hermano. Oh bendito Dios Padre bueno, te pedimos perdón, Señor amado, porque ha entrado dudas, Señor, en nuestros corazones y lo reconocemos. Porque muchas cosas, Padre, hemos querido cuestionarte, Señor. Cuando, Señor, en tu palabra dice que, Señor, que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Y cuando se dice que es mejor es porque el anterior tiende a desaparecer. Así lo dice tu palabra, Señor. Como, Señor, en tu palabra dice que tú eres superior a los ángeles. Como muchos dan culto a ángeles, Señor. Como, Señor, muchos honran a Moisés cuando tú eres superior a Moisés, Señor. Como muchos honran, Padre, un día sábado, cuando tú, Señor amado, nos has enseñado el verdadero reposo que encontramos en ti, porque todavía hay reposo para el pueblo de Dios. Pero hemos cuestionado y ha entrado duda. Perdónanos, Señor, porque así como los Gálatas hemos sido insensatos y, Señor, estamos cayendo de la gracia. O así como los hebreos, Padre, nos estamos deslizando otra vez, volviendo atrás a la apostasía. Y estamos volviendo, Señor amado, a la leche. Haznos, Señor, maduros en ti. Padre, que, Señor amado, tu Espíritu Santo nos guíe, Señor amado, y pongas ese amor en nosotros hacia ti, de que nosotros, Señor, si te amamos, vamos a hacer lo que es correcto, Dios, guiado por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor bendito, en este tiempo. Señor, te pido, Padre, por toda la iglesia, Dios, tuya, Dios, en todo el mundo, que, Señor amado, no sea seducida, Padre, así como la serpiente engañó a Eva, y que sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a ti, Dios. Oh, Señor, que nuestros sentidos no sean tampoco, Señor, extraviados, Dios, de la sincera fidelidad a ti, Cristo.
Que más bien, Señor amado, podamos, Dios, seguir escudriñando, Señor, tu palabra. Señor amado, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente a ti, Jesús. Y tú viniste, Señor, mi Dios, para poder cumplir, Señor, la ley perfecta. Y nos has enseñado, Señor, esa ley perfecta, Señor, porque ahora, Señor, has escrito tu ley en tablas, pero en nuestro corazón, no en tablas de piedra, Señor. Ya en nuestro corazón, Señor, escribiste tus leyes, Padre. Y tu Espíritu Santo es quien nos guía y nos muestra lo que debemos hacer. Que no solo esperemos, Padre, que alguien nos diga lo que debemos o no debemos hacer, sino que realmente podamos guiarnos por tu Espíritu, Señor. Y nos guíe, Señor, a toda verdad. Nos muestre lo que debemos hacer. En todo área, Señor, en todo sentido. Perdónanos, Padre, si nos hemos aprovechado muchas veces, Señor amado, de nuestros hermanos. Porque más hemos visto nuestro beneficio, Padre, lo que queremos, Dios. Pero hemos sido irresponsables de cuidar, Señor, y dar el alimento a aquel que lo necesita, Dios. Como buenos padres de familia queremos dar el alimento a tiempo, Señor. Porque estamos a tiempo, Señor bendito, antes que tú vengas, Señor. Y queremos que nos halles con aceite, Señor. No queremos, Padre, a última hora, Señor, mi Dios, lagartear, dormir y después conseguir, Señor amado, lo que tú ya, Señor, nos diste, Dios. Ayúdanos, Padre, a ser prudentes. Y Señor, de aquí en adelante, ayúdanos, Padre, provee el alimento, Señor, para poder estudiar también, Señor, y dar el alimento, Señor, que realmente necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén.